Tenemos la gran visita, como todas las semanas, del señor Pacho O'Donnell. Muy buenas tardes, Pacho. Muchas gracias por la invitación. Y en el día de hoy vamos a abocarnos en el aniversario de su fallecimiento del señor Rivadavia. Vemos el informe y luego lo comentamos. Bajito, retacón, de prominente abdomen y con un aspecto que favorecía a sus adversarios que lo tildaban de mulato, pese a sus ancestros gallegos. Así era Bernardino Rivadavia, a quien Mitre llamaría el más grande hombre civil de la tierra de los argentinos. Fue el hombre fuerte del primer triunvirato en 1811 y el ministro decisivo del gobierno de Martín Rodríguez 10 años después. En ambos dificultó las acciones de Manuel Belgrano antes y de José de San Martín más tarde en pro de la independencia. Jefe del Partido de las Luces, fue uno de los creadores de nuestra deuda externa. Favoreció la fundación del banco monopolista con que los ingleses administraban nuestra moneda y nuestro crédito. Y no lo hizo solo por admiración al extranjero, ya que participó activamente en estos y otros negocios, lo que le permitió gozar de una importante fortuna. Es justo, sin embargo, recordar que también había recibido la herencia de su suegro, el virrey del Pino. Fue el primer jefe de Estado que ejerció como presidente de Argentina, cargo que desempeñó entre el 8 de febrero de 1826 y el 27 de junio de 1827. Tras el fracaso de su presidencia, impuesta contra la voluntad del pueblo y de las provincias, fue el principal inspirador de la revolución de Juan Lavalle contra Manuel Dorrego. Caído el espadón, se fue al exilio para morir en Cádiz en tiempos en que en Buenos Aires gobernaban sus enemigos, los federales. Sus descendientes no cumplieron su última voluntad y trajeron sus restos a nuestra patria. Bueno, sin duda es un personaje controvertido. Muy polémico, tanto así que, digamos, hay gente que le dedicó la avenida más larga del mundo, según nosotros, sí, y otros que les gustaría echarlo de la historia directamente, ¿no? Ahora, ¿por qué se lo considera el principal enemigo de San Martín? Bueno, es una de las cosas que más se le critican, es que efectivamente fue... San Martín cuenta que cuando desembarca en 1812, cuando regresa a su patria a bordo de la York Canning, uno de los miembros del triunvirato lo recibió con mala onda, diríamos, ¿no? Y ese ya era Rivadavia, ya cuando se conocieron. Y luego tuvieron distintas situaciones de confrontación y de poca simpatía. Y al final, cuando San Martín está tratando de cerrar la campaña libertadora en Perú, Rivadavia le niega absolutamente todo apoyo. Al contrario, se diría que inclusive sabotea la campaña del Perú de San Martín. La campaña de Perú de San Martín es financiada por Higgins, que es un hombre al cual la historia argentina le debe mucho, el chileno. Pero luego cuando baja su poder, cuando prácticamente cesa su poder, San Martín se queda en el mayor desamparo y ahí Rivadavia, que es el quien gobierna en Buenos Aires, le niega absolutamente todo apoyo, con lo cual San Martín tiene que ir a Guayaquil, inevitablemente a pedirle a Bolívar que le ayude a definir, bueno, y ahí es donde le entrega el final de la epopeya insurreccional americana, ¿no? De Buenos Aires, Pacho, bueno, Rivadavia, una figura admirada por los porteños, pero de alguna manera denostada, o no admirada si se quiere, por los provincianos, por los Claro, generales. porque él, el propósito mayor de Rivadavia fue hacer de Buenos Aires una ciudad inglesa, con empedrado, con luz a gas, con... De hecho, se habla de él, el paradigma del liberalismo porteño, digamos. Claro, crea la primera universidad en Buenos Aires, no la primera, pero ya estaba la de Córdoba, pero crea la Universidad de Buenos Aires, etcétera. Pero, digamos, deja absolutamente sin ningún apoyo a las provincias. La semana pasada hablamos, ¿se acuerdan?, de Felipe Ibarra, el gran caudillo santiagueño, o sea que es bueno recordarlo hoy que estamos en Santiago del Estero. Y yo contaba ahí que cuando Rivadavia hace votar y logra su constitución, que la consagra a sí mismo como presidente, fue nuestro primer presidente, todas las provincias la rechazan porque era una constitución absolutamente unitaria, cuasi monárquica, porque en Buenos Aires siempre había la idea de a lo mejor de traer algún príncipe europeo y que gobernara monárquicamente desde Buenos Aires, etc.
Y está el cuento de que cuando va el delegado de Buenos Aires, de Levita y Galera, a Santiago del Estero a la hora de la siesta, se encuentra a Felipe Ibarra, un gran caudillo, en paños menores, lo cual para la historia oficial es un signo de la barbarie, ¿no? Siempre es contado como la barbarie de los jefes populares provinciales. Y hay que pensar, quien conozca la siesta santiagueña, quién estaba más fuera de onda, si el tipo que estaba lo más liviano que podía, o el otro con Levita y Galera, que uno se le imagina todo transpirado, ¿no? Te voy a cambiar de personaje para preguntarte cuál era su relación con Dorrego. Bueno, la relación con Dorrego fue muy mala, porque Dorrego era un hombre muy sensible a los intereses populares, también a los intereses provinciales. Él era nada menos que delegado de Felipe Ibarra, ese es uno de los orgullos que tiene que tener Santiago del Estero, que Dorrego fue delegado de Santiago del Estero en la legislatura en Buenos Aires. Y cuando cae Rivadavia por todo su manejo y por el descontento del pueblo, entre otras cosas porque él entrega a la banda oriental a Brasil, esto es algo, por eso algunos dicen que esto solo debería significar la expulsión de la historia argentina, a pesar de que las armas argentinas habían triunfado en el campo de batalla. O sea, Ituzaingó, en fin, habían sido derrotados los brasileños, había triunfado Guillermo Brown en el combate naval de Juncal, a pesar de lo cual Rivadavia le entrega al emperador de Portugal la banda oriental, que la incorpora como la provincia cisplatina, llegó a ser parte de Brasil. Ahora, ustedes me dirán por qué. Sí. Bueno, uno, porque fue decisión de Gran Bretaña, y Rivadavia era muy obediente a los deseos británicos. Y dos, porque Rivadavia necesitaba que el ejército volviera a Buenos Aires para defenderlo, fíjense cómo todo se engancha, de los enojos provinciales, o sea, de los ataques que los caudillos federales hacían sobre Buenos Aires. Muchísimas gracias, Pacho, por reubicar una vez nuestra historia y ayudarnos a pensar un poquito más. Por favor. Muchas gracias.